Bienvenidos nuevamente a este curso inicial de crochet. En este video les voy a enseñar a hacer el punto enano, también conocido como el punto deslizado. Bien, yo recién hice un X cantidad de cadenas. Cuando estamos trabajando con cadenas, normalmente siempre empezamos desde la segunda cadena. Entonces paso mi ganchillo a través de esta cadena y agarro mi hilo y lo vuelvo a pasar por la lazada que tengo. Lo mismo, vuelvo a repetir. Tengo mi cadena, paso mi ganchillo y agarro el hilo y lo paso. Y así repito hasta terminar la vuelta. Bien, ¿para qué sirve este punto? Este punto es muy útil para, por ejemplo, hacer los pelos de las muñecas. Se usa también mucho en prendas para la parte de elásticos. Después, cuando uno teje en circular, cada vez que uno termina una vuelta tenés que hacer un punto deslizado. Y también se usa mucho para cuando uno hace zapatos y querés hacer algún tipo de borde o las querés unir y que queda prolijo. Bueno, se usa eso también. Bordes en carteras también se utiliza mucho, o canastos, se utiliza mucho este punto para hacer un tipo de borde. Bien, ¿y cómo continúo? Bien, yo hice la primera vuelta y si ahora quisiese seguir del otro lado, es como que voy pasando a través del medio de mi punto y bueno, agarro el hilo y lo voy pasando. Ahora repito. Por ahí lo que también está bueno que les diga es que es un punto que queda bastante durito, así que intenten no ajustar tanto porque si no después va a ser imposible, como me está pasando ahora, que lo hice un poco fuerte. Bien. Bien, levanto una cadena, voy girando y voy repitiendo de vuelta. Voy pasando entre medio del punto recién. Está bien. Y bueno, así es como va quedando. Se parece bastante, si siguiese y tuviera un tramo más largo, parece el famoso punto elástico que se usa cuando uno hace con dos agujas. Bueno, es muy parecido. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustaría aprender otra cosa, me lo pueden dejar en comentarios. Si les gustó el video, le pueden poner me gusta, suscribirse, dejar un comentario, me ayudarán un montón.
Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.